Buenas tardes a los participantes. Buenas tardes a los participantes. El tema de hoy es electromiografía, a cargo del doctor Anthony Elvis Chipana Ramos. Él es médico neurólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muchas gracias, doctor, por su presencia el día de hoy. Puede empezar. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches y gracias por la invitación a este curso. En un momento voy a compartir mi pantalla para poder empezar. ¿Me confirman si se logra ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ya. Muy bien. El tema es un poquito extenso, así que trataré de hacer un resumen para poder entenderlo y de alguna forma también poder interpretar, pues, ¿no? Y poder analizar al final algunos ejemplos de electromiografía, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar hablando acerca de algunos conceptos clave para poder entenderlo, ¿no? En sí, gracias a la electromiografía, nosotros vamos a poder obtener información de los potenciales eléctricos, ya sean de los músculos o de los nervios, ¿no? De eso se trata esta prueba. Y de alguna forma va a permitir valorar todo el sistema neuromuscular, ¿no? Tanto el nervio, la unión neuromuscular y el músculo. Ahora, en electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa debe entenderse. ¿Qué quiere decir? Que es una prolongación del examen físico, ¿no? Que se va a dar, pues, utilizando un aparato electrónico. Entonces, en líneas generales, no se debería considerar como una prueba complementaria, sino como una prolongación del examen físico. Ya, o sea, no piensen de repente que el pedir una electromiografía es como pedir un hemograma, ¿no? Para poder de repente tener algún examen complementario. Todo lo contrario, ¿no? Forma parte de una evaluación. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de la electromiografía? Me va a permitir diferenciar, ¿no? Entre la debilidad que presenta el paciente, que ya sea, por ejemplo, de origen central. Cuando me refiero a origen central, me refiero pues a una alteración en lo que vendría a ser la primera motoneurona, ¿no? Y diferenciarlo pues de la debilidad periférica. También nos va a poder diferenciar la debilidad que se pueda presentar a nivel muscular o a nivel del nervio periférico, ¿no? También nos diferencia los problemas radiculares, ¿no? Por ejemplo, cuando los pacientes tienen compresiones de las raíces nerviosas, ya sea por una hernia discal, ya sea por los famosos picos del loro o por algún traumatismo, por escoliosis, ¿no? Nos va a poder diferenciar de una plexopatía, que por ejemplo puede ocurrir en un paciente diabético, ¿no? La denominada plexopatía lumbosacra. También nos permite localizar y poder cuantificar el grado, ¿no? Para saber si es un grado, por ejemplo, moderado, severo, leve, de los nervios en sí. También poder distinguir y poder también diferenciar una polineuropatía de una mononeuropatía. Y también ver, pues, cuál está afectado, ¿no? Ya sea fibras motoras o fibras sensitivas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Recordar que el término polineuropatía está relacionado con la afectación simétrica y sincrónica de dos o más nervios periféricos, ¿ya? Cuando me refiero a simétrica y sincrónica, quiere decir que están afectados de manera pues casi parecida, ¿no? Y sincrónica que aparecen al mismo tiempo, ¿ya?
En cambio, en las mononeuropatías son también afectaciones de dos o más nervios periféricos, pero que aparecen de manera asimétrica y de manera asincrónica. Ahora, también nos puede ayudar a diferenciar mielinopatías de axonopatías. ¿A qué se refiere ese término? Está relacionado pues a ya sea el daño del axón o el daño de la mielina. También nos permite evaluar la evolución en las distintas neuropatías, ¿no? Y también, pues, creo que hubo un problema con la conexión. Voy a volver a compartir. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, ahora sí lo Sí, escuchamos. ¿podrían confirmar, por favor, si se escucha? Ya, gracias, disculpen, la conexión está un poco lenta. Muy bien, algunas reglas cardinales en lo que vendría a ser electromiografía, como les dije, tener en cuenta que es prolongación del examen físico, o sea, debemos haber realizado previamente pues una anamnesis y una exploración física. ¿Ya? Siempre tiene que existir un adecuado correlato, ¿no? Clínico con lo que uno haya en la electromiografía. Por eso que siempre hay que tener en cuenta que puede haber pues error técnico, ¿ya? Porque puede haber una discrepancia entre lo que uno encuentra en la exploración física y en la análisis con la parte pues del examen. Muchas veces se utiliza también para disipar dudas, ¿no? Y muchas veces también lo más aconsejable en estos casos es volver a reevaluar al paciente. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que al inicio pueden parecer por clínica, por signos y síntomas, pacientes con alteración de la médula espinal, pero en el transcurrir de los días o las horas, ya el daño o lesión en el examen físico pues revela que es un problema del nervio periférico, ¿no? Entonces, en esos casos de dudas, cuando existe exámenes pues que varían, va a ser muy importante la apreciación, pues, mediante una evaluación de electromiografía. Algunas alteraciones, pues, eléctricas, ya que no van a tener correlatos que pueden aparecer, ¿no? Durante el examen, no hay que sobrevalorarlas, porque como les digo, si existe una alteración en la electromiografía que no tiene un correlato clínico o en el examen físico, y es algo pues escaso que apareció en uno o dos segmentos, entonces como que no tiene mucha relevancia. Entonces siempre el diagnóstico se va a obtener pues cuando los datos clínicos y los datos o los hallazgos eléctricos. ¿Cuál es el principal objetivo? Va a ser pues localizar la lesión, ¿no? ¿Y cómo lo voy a localizar? ¿No? Voy a tener una lesión a nivel neuropático, a nivel, por ejemplo, miopático, ¿ya? Esos tres sitios nos va a ayudar a diferenciar en la electromiografía. También, pues, la localización de lesiones a nivel central, ¿no? Y ahí están las localizaciones, ¿no? Que nos ayuda la electromiografía, poder diferenciar de las centrales de los problemas neuropáticos, miopáticos y de la unión neuromuscular. Recuerden que
Un claro ejemplo de problema de la unión neuromuscular es miastenia gravis o también, por ejemplo, el síndrome de Lambert-Eaton. Problemas miopáticos, ¿no? Las distrofias musculares, ¿no? Por ejemplo, ya las miopatías en algunos casos, o también otras enfermedades relacionadas pues a problemas netamente metabólicos, ¿no? Del músculo, ¿ya? En casos de problemas neuropáticos, nos va a ayudar pues a diferenciar polineuropatías, de mononeuropatías, de radiculopatías, ¿no? O problemas de plexopatía, de neuronopatía. Cuando nos referimos al término neuronopatía, nos estamos refiriendo a la lesión de la segunda motoneurona, ¿no? Como por ejemplo ocurre en la poliomielitis, ¿sí? Ahí está un gráfico para que recuerden pues toda esta interacción de estructuras, ¿no? Aquí tenemos la médula espinal, ¿no? Acá tenemos las astas posteriores y anteriores. Recuerden que de las anteriores nacen las motoneuronas que van a formar parte del nervio espinal y hacia la parte posterior, hacia las astas posteriores llega la información sensitiva de las neuronas pues periféricas, ¿no? Son neuronas pseudounipolares que tienen su núcleo, ¿no? Su cuerpo soma, perdón, en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Y todo esto forma el nervio espinal, al final de cuentas. Un poco de la anatomía, recuerden que tenemos 31 pares de nervios espinales, son motores sensitivos, ¿ya? Son mixtos, ¿no? En el ramo dorsal que va a ir a inervar, pues la parte posterior se encarga pues de la piel, de los músculos paraespinales y el ramo ventral, de ahí salen los famosos plexos, ¿no? Por ejemplo, el plexo braquial de C5T1, el plexo lumbosacro, ¿no? De L1 a S4. También salen pues los nervios intercostales, los cervicales. Los plexos, ¿no? Tener en cuenta pues que sus fibras se entremezclan para formar varios nervios. Y ya los nervios periféricos son los que van a inervar a los distintos músculos, ¿no? Van a llevar pues la sensibilidad de un área específica, ¿no? Sus fibras van a inervar grupos musculares específicos, ¿no? Y por eso tenemos los famosos miotomas y los famosos dermatomas, ¿no? Aquí un gráfico, ¿no? Donde ustedes pueden evidenciar las raíces que van a formar el plexo y tenemos los principales, los más estudiados, ¿no? En esta prueba, el mediano, el cubital y el radial, ¿no? Son los que vamos a valorar en esta prueba. También tenemos el plexo lumbosacro, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos al famoso nervio ciático, ¿no? Con sus dos componentes, ¿no? Tanto el tibial como el peroneo, ¿ya? Otros músculos, ¿no? Que ya en pruebas más específicas se pueden valorar, pero los que más valoramos son estos grandes nervios, ¿no? El nervio tibial, el nervio peroneo, ¿ya? El nervio sural, para ver lo que es la parte sensitiva, y ahí tenemos los famosos dermatomas, ¿no? Que es muy importante recordarlos para saber de dónde parte la información somatosensitiva que llega pues hacia las astas dorsales, ¿no? Ahí tenemos un claro dermatoma desde las raíces cervicales, torácicas en toda la parte del tórax. Como referencias anatómicas siempre importantes, ¿no? Recordar que a la altura de las mamilas está T4, a la altura del apéndice sifoides está T6, a la altura del ombligo está D10, la línea que une ambas crestas ilíacas es el nivel T12, ¿no? Para que tengan más o menos en consideración. Por ejemplo, en la pierna, ahí está el L1, L2, L3, recuerda que es en la parte de la rodilla, L5 y L4 prácticamente en la pierna, tanto medial como lateral. S1 abarca el talón y la parte lateral del pie. L5 justo es en el dedo gordo del pie, ¿no? Recordar eso para ver cuando el paciente manifiesta algún síntoma, ya más o menos tener un diagnóstico topográfico, ¿no? Recordar que la unidad motora está constituida ya por la neurona, pues que parte del asta anterior, su axón y las fibras musculares que va a inervar. Y todo esto pues forma el potencial de unidad motora, ¿no? Ahí tenemos una neurona motora alfa inervando los distintos grupos musculares
Esta es la unión neuromuscular, ya ustedes más o menos en sus estudios han podido ya abarcarla, ya no se olviden nada más que ahí tenemos como neurotransmisor acetilcolina y como receptor a los receptores nicotínicos, ¿no? Que van a tener pues a su cargo la neurotransmisión. El nervio periférico también va a estar de alguna forma constituido por los axones, ¿no? Que van a estar rodeados de mielina y también de forma pues el endoneuro, es aquel que va a rodear a los axones, el perineuro, aquel que rodea pues ya grupos de neuro que prácticamente está rodeado al nervio, y la irrigación se da gracias a estas arterias, estos vasos sanguíneos que se denominan la vasa nervorum, ¿ya? Y también pues la vasa vasorum, ¿no? Que vamos a tenerlas a lo largo de todo el nervio periférico, ¿no? Al momento que se transmite el impulso nervioso, recordar pues que la transmisión se da de una manera saltatoria a través de un nervio. Esto gracias a el componente que tienen pues la mielina y otro, el diámetro del axón, ¿no? Son dos importantes características que van a definir la velocidad de conducción nerviosa. ¿Y por qué el potencial salta? Pues gracias a la apertura de canales de sodio, voltaje dependientes, de canales de potasio, voltaje dependientes que se van a encontrar en los nódulos de Rambier. Por eso se dice que la transmisión es saltatoria. Las fibras, ¿no? Van a tener distintos grados de grosor, distintos grados de mielinización, por lo tanto varía pues su velocidad de conducción. Entonces tenemos que las fibras mielinizadas van a transmitir con una velocidad de conducción de entre 35 a 120 metros por segundo. No son muy, pero muy rápidas. Y las fibras no mielinizadas, su velocidad de transmisión es de 0,2 a 1,5 metros por segundo. Generalmente las fibras mielinizadas son aquellas que llevan la información sensitiva, la información motora. Las fibras no mielinizadas, ¿no? Llevan la información del dolor, la información algésica y también todo lo que vendría a ser la información del sistema nervioso autonómico, ¿no? Entonces, por eso que la clasificación de las fibras la vamos a tener de acuerdo al grado de mielinización, si son fibras somáticas, autonómicas, motoras, sensitivas, de acuerdo a su diámetro. La velocidad de conducción generalmente lo que registra es la actividad pues, de las fibras más grandes y más rápidas, ¿no? De cualquier nervio. Generalmente las fibras más pequeñas son A delta, ¿no? O beta, o son no mielinizadas. Esas casi no evalúan la electromiografía, sino las más grandes y las más rápidas. Aquí tenemos un cuadro donde ustedes pueden evidenciar los distintos tipos de fibras, ¿no? Ya sabemos que las alfas son las más rápidas, ¿sí? Las de los músculos, sobre todo las fibras que llevan información motora, van a ser más rápidas, ¿sí? Van a tener una velocidad de conducción mayor que, por ejemplo, las que llevan la información del dolor, la información de las fibras autonómicas. Entonces, lo primero que vamos a hablar y poder entender es la velocidad de conducción nerviosa, ¿no? La famosa BSN, lo que ponen digamos, en las órdenes, ¿no? Y es lo primero que se va a hacer siempre, antes de la electromiografía, ¿no? Porque esto te ayuda a poder prever, pues, qué vas a hacer en el momento de introducir la aguja, ¿no? Se evalúa las extremidades superiores, como les decía, vamos a evaluar nervio mediano, nervio cubital, radial, y las extremidades inferiores evaluando, pues, al peroneo, evaluando al tibial, evaluando, por ejemplo, al nervio sural, que es un nervio sensitivo, ¿ya? Por eso, seguir pues este orden, ¿no? Y generalmente yo voy a evaluar un nervio dependiendo pues de lo que el paciente me manifieste como síntoma, ¿no? Y eso me va a ayudar a poder también tener diagnósticos diferenciales. Entonces, lo primero que voy a hacer en velocidad de conducción es evaluar la conducción motora, es lo primero que se hace. ¿Ya? Eso nos va a ayudar pues a poder saber qué músculos están comprometidos, ¿no? Y también nos va a poder ayudar a ver la tolerancia del paciente, porque recuerden que vas a estimular con corriente. La corriente utilizada pues está en milivoltios, ¿ya? Cuando se evalúa sensitivo es un poquito
menos, es microvoltios, ya esas unidades son distintas. Y tenemos un electrodo activo y un electrodo pasivo. Generalmente el activo va en el vientre del músculo y el pasivo va justo en un tendón. Cuando evaluamos la conducción motora, generalmente es ortodrómica. Y se hace de esa manera. Como ustedes pueden observar, ahí está el electrodo G1 y G2, ¿no? El G1 está ubicado pues justo en el vientre del musculito, ¿ya? Y ahí está el otro, el electrodo que va a generar el disparo de corriente, ¿no? Que está pues en el caso de velocidad de conducción motora en milivoltios. Entonces, cuando uno evalúa conducción motora, se va a formar el potencial de acción muscular compuesto. ¿Qué cosa es esto? Eso es la suma de todos los potenciales, ¿no? De todas las fibras del nervio. Generalmente se alcanza en una estimulación supramáximo, ¿no? Eso es cuando vamos a ir aumentando la corriente. Ojo, nosotros empezamos con corrientes, pues, de 0 milivoltios y vamos a ir subiendo. Es una onda de aspecto bifásico, donde vamos a hacer todas las medidas, ¿no? Vamos a medir latencia, amplitud, duración, el área, la velocidad de conducción. Todo se va a calcular ahí. Y siempre lo vamos a calcular en comparación a proximal y distal. Y lo que obtenemos es esta gráfica, ¿no? Esto es lo que se obtiene al hacer el disparo, ¿no? Es el potencial de acción muscular compuesto. Y en ese potencial vamos a medir la latencia. Ojo, latencia es el tiempo que demora en pasar el estímulo de un punto a otro, ¿no? Y este va a representar pues la conducción que se da por el nervio, ¿no? Y hacia la unión neuromuscular, ¿no? El paso a través de esta unión y luego la despolarización del músculo. Eso es la latencia. La amplitud. La amplitud está representada prácticamente por el pico, ¿no? Por el pico negativo. Recuerda que en electromiografía lo negativo es hacia arriba y lo positivo es hacia abajo. Entonces lo que se mide es este pico negativo, ya el primero que aparece. Y eso nos va a indicar pues la cantidad de fibras que se están despolarizando, las fibras musculares que se están despolarizando. Entonces, ¿qué quiere decir si la amplitud es baja? Quiere decir que estoy perdiendo axones. ¿Qué quiere decir eso? Que es una probable neuropatía axonal, ¿no? Si se compromete la amplitud. En algunos casos puede haber bloqueo de la conducción, ¿no? Y darte amplitudes bajas, pero es por desmineralización, no por pérdida de axones. También se puede dar en problemas de alteración neuromuscular o en algunos problemas miopáticos, ¿no? El área, el área de esta primera onda negativa, ¿ya? También nos habla de la cantidad de fibras musculares que se están despolarizando. Pero ¿para qué nos sirve el área? Para ver bloqueo de la conducción. Yo comparo las áreas distales con las áreas proximales y eso me da si es que existe bloqueo en la conducción. La duración, desde el inicio de la onda, ¿no? Hasta el primer cruce con la línea de base. O sea, prácticamente es la duración del pico negativo. Ahí lo que ven ahí, ¿no? Desde aquí, desde donde inicia hasta donde acaba. Eso es la duración. ¿Ya? Y se mide pues prácticamente de inicio a fin, ¿ya? Eso nos expresa la sincronía que se da pues la despolarización de las fibras musculares. Generalmente esto se va a incrementar, o sea, se va a prolongar, ¿no? En alteraciones desmineralizantes, ¿no? Como la desmineralización va a demorar en pasar el impulso, entonces va a ser prácticamente incrementado esta duración. La velocidad de conducción, ¿no? En metros por segundo es su unidad y esto nos da pues información de las fibras más rápidas. Generalmente se valora pues la distancia entre dos estímulos, distal y proximal, y ahí se va a dar el cálculo de la velocidad, ¿no? Por eso necesito dos, ¿ven? Necesito un estímulo distal y un estímulo proximal. Ahí es donde va a calcular la velocidad, ya de conducción nerviosa. Lo que te estoy poniendo aquí son las gráficas que uno va a obtener al momento de dar la estimulación con el electrodo. Eh, Hasta aquí hemos hablado de la velocidad de conducción motora, ahora hablemos de la velocidad de conducción sensitiva. Ya vamos a evaluar por fibras, entonces generalmente acá sí la respuesta es mínima, por eso que la unidad es microvoltios. Generalmente se usan electrodos en anillo, ¿no? Es menos el umbral para poder estimularlo, ¿no? Generalmente el amperaje puede llegar hasta 30 y
lo que se forma es el potencial de acción sensitivo. En el otro era el potencial de acción muscular compuesto. Aquí es el potencial de acción sensitivo. Y solo vas a necesitar una medición para poder calcular. O sea, aquí no necesitas proximal ni distal. Solo es en un punto, ¿no? Como por ejemplo ahí, ¿no? Ahí tengo ubicado ya mis electrodos, ¿no? G1 y G2, que son electrodos en anillo. Y justo ahí está estimulando al nervio mediano para poder obtener la velocidad de conducción sensitiva en el nervio mediano, ¿no? Y lo que vamos a hacer es medir la latencia de inicio y la latencia de pico, ¿no? La de inicio es al inicio de la onda y la de pico es justo en todo el pico de la onda negativa, ¿no? O sea, lo que se mide es aquí, ¿ven? Aquí al inicio, esta es la ondita que buscamos, ¿ya? Se mide al inicio y arriba en el pico. La amplitud también, ¿no? La distancia que va a haber, ¿sí? Y esto de alguna forma también se mide en el pico negativo, ¿ya? Generalmente desde la base, ¿ya? Desde la base hacia el pico negativo, ¿sí? Esto va a representar pues la suma también de todas las fibras que se van a despolarizar. La duración, al igual que en el potencial de acción muscular compuesto, lo que vamos a hacer es ver la duración del pico negativo, ¿no? Por eso que va a ser menor que la duración, pues, de los picos motores, ¿ya? Y esto evalúa también, pues, el potencial en sí del nervio, ¿ya? Porque es el nervio el que está evaluando. Y la velocidad de conducción, como requiere solo una medida, ¿no? Vamos a ver, pues, esta velocidad de conducción que va a ser un poquito más difícil de captar, por lo mismo que las ondas son menores, hay mucha interferencia, se necesita que tenga una buena tierra, ¿ya? Para que no exista artefactos que puedan modificar esta onda, ¿no? Y de pasada a la velocidad de conducción. Y también se pueden registrar, pues, conducciones mixtas, ¿no? Tanto motoras y sensitivas. Ahí ustedes pueden evidenciar cómo puede de alguna forma estimularse el nervio mediano, ¿no? Y cómo también no te da una adecuada forma de la onda el hecho que cambie. Por eso que este examen pues depende mucho de la habilidad del que lo realice. Porque, por ejemplo, si estoy anatómicamente, ¿no? A 1 centímetro todavía del nervio, no voy a poder apreciar nada y voy a pensar, ah, mira, tiene una disminución de la amplitud cuando en realidad si me acerco 1 centímetro más, voy a obtener la onda. Por eso es importante el adecuado referente anatómico, ¿no? ¿Cuáles son los patrones básicos? Ya estamos entrando a lo que vendría a ser, pues, los patrones y poder, pues, hacer una adecuada interpretación, ¿ya? Entonces, es muy importante identificar los patrones. ¿Cuáles son estos patrones básicos, no? El patrón axonal y el patrón desmielinizante, ¿ya? Esos son los dos patrones básicos en electromiografía. Hablemos un poquito del patrón axonal, ¿no? Que es el más frecuente, generalmente ocasionado por una disrupción física, ¿no? De repente algún traumatismo, lesiones cortantes. Se puede dar por lesiones tóxicas, metabólicas, genéticas, ¿no? O alteración en el metabolismo axonal. Como se daña el axón, ¿ya? Hace rato hemos dicho, si se daña el axón, ¿qué se va a comprometer? La latencia no, la velocidad no, la amplitud. Porque la amplitud está en relación a la cantidad de axones que se va a polarizar. Siempre se compara, pues, ¿no? Para poder ver si está la lesión en un solo lado o en ambos, ¿ya? En algunos casos también de bloqueo de conducción se puede ver disminución de la amplitud, por eso hay que tener en cuenta este diagnóstico, comparándolo
pues con las otras mediciones, ¿no? Las latencias y las velocidades, ¿ya? El patrón axonal generalmente también va a estar en relación, pues, a algunas. Voy a volver a compartir, ¿ya? Como les mencionaba, pues el patrón axonal clásico es cuando se pierden las fibras lentas, ¿no? Y ahí tenemos pues una disminución de la amplitud con velocidad de conducción y latencia normal. Pero cuando se pierden fibras rápidas, puede haber compromiso de la velocidad de conducción y también de latencias prolongadas. Lo clásico es ver amplitud disminuida, por eso que aquí en el gráfico ven lo verde, ¿no? Amplitud disminuida con velocidad de conducción normal y latencias distales normales. Esto es lo que uno busca en el examen de electromiografía. ¿A qué se refiere velocidad de conducción normal? Quiere decir pues que esta nunca va a ser menos del 75% de la velocidad normal. Cuando hablamos de velocidad normal, vamos a tener que tener en mente que las velocidades, por ejemplo, motoras, van a diferir de las sensitivas. Por ejemplo, si yo hablo de la velocidad de conducción motora del nervio ulnar, mediano o radial, la velocidad generalmente debe ser mayor de 50 metros por segundo. Si yo me refiero a la velocidad de conducción motora del nervio peroneo, del nervio tibial, generalmente es mayor de 40 metros por segundo. Cuando hablamos de la conducción sensitiva, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, si nos referimos al mediano, al ulnar, al radial, la velocidad sensitiva es más de 40 metros por segundo. Pero cuando valoramos el nervio sural, la velocidad es normal, más de 30 metros por segundo, ¿no? Tener esos datos como referencia. Lo mismo con las latencias, ¿no? Latencias prolongadas. En el patrón axonal hay que diferenciar en las lesiones hiperagudas, ¿no? Que por eso mismo causa el hecho de confusión. Les dije que es una prolongación del examen físico. Entonces, si yo, por ejemplo, sospecho de un paciente con una alteración axonal y quiero hacer una electromiografía, en los 3 días de evolución no voy a encontrar nada. Probablemente sea normal. Si lo hago de repente a los 7 días, a lo mucho, encontraré un poco de degeneración valeriana, pero no voy a encontrar más hallazgos. Por eso que es importante tener en cuenta eso, ¿no? La amplitud puede estar normal, ¿no? Puede parecer simular un bloqueo de conducción. Por eso es importante que establezcan tiempos para yo recién poder diferenciar un patrón axonal de un patrón disminuyente. Yo necesito mínimo que la lesión esté establecida pues más de 3 semanas. Por eso que la mayoría de los pacientes que van a estos exámenes siempre esperamos 3 semanas en promedio, ¿no? Para poder realizarle este examen de electromiografía. No crean que se hace, pues, al inicio, hace daño al nervio, ya le hago una electromiografía, no va a salir nada, probablemente si el daño es axonal. Por eso es importante los tiempos. El otro patrón es el patrón disminuyente, ¿no? A diferencia del otro, en el cual, en el axonal, era la amplitud estaba muy disminuida, estando la velocidad de conducción normal y las latencias normales. Aquí lo que está comprometido es la velocidad de conducción, ¿no? Va a estar pues comprometida, generalmente disminuida, ¿ya? Menos de 35 metros por segundo en brazos, menos de 30 metros por segundo en piernas. Las latencias pueden estar también prolongadas, ¿no? Sobre todo las distales, pero las amplitudes van a estar normales porque aquí no se pierde axón. Aquí lo que se pierde es mielina. Y si se pierde mielina, la velocidad se compromete y también la duración, pues, ¿no? Porque se compromete la transmisión del impulso. Los patrones que vamos a ver, pues, en este caso, aquí, por ejemplo, para que puedan evidenciar, ¿no? El caso 1, ¿qué cosa tiene comprometido? Va a tener comprometido
lo que vendría a ser la velocidad, ¿no? La amplitud está normal, ¿no? Está comprometida la velocidad y por lo tanto vamos a concluir que es un patrón dismilinizante. En cambio, en el otro está más comprometido, ¿qué cosa? La amplitud. Por lo tanto, predomina el componente axonal, ¿no? 0.2 milivoltios. Y eso es lo que uno observa, ¿no? El gráfico de arriba es una estimulación en un paciente que no tiene ningún daño, ¿no? Por eso que las ondas, ¿no? El potencial de acción muscular compuesto, tanto proximal como distal, miren cómo son, ¿no? Prácticamente idénticos, ¿sí? En cambio, cuando hay compromiso axonal, no, perdón, desmilinizante, ¿no? Miren cómo hay una prolongación en las latencias, ¿no? La velocidad disminuida y a veces también daño axonal secundario, ¿no? Por eso que las ondas son más pequeñitas. Y eso es lo que se ve, ¿no? Y eso es lo que se quiere ver también, ¿no? Ojo, el hecho de que de repente tengas patrones, ¿no? Como por ejemplo el último, que parecen normales, pero habiendo desmilinización, es muy importante por eso repetir el examen. Ya, repetir el examen porque la disminución va a seguir progresando. Y al inicio no puedes de repente encontrar tantas alteraciones. En patrón desminimizante también se puede ver bloqueo de la conducción, ¿ya? Recuerden que para valorar este bloqueo en la conducción, vamos a ver que necesitamos calcular el área de esta onda, ¿no? La diferencia, ¿no? Si hay una diferencia más del 50%, se dice que hay bloqueo en la conducción, ¿ya? Cuando hay más de esa diferencia del 50%. Generalmente estos patrones disminimizantes se dan pues en patrones de atrapamiento, ¿no? Y es muy importante ver pues el grado, ¿no? Del bloqueo nervioso que se va a dar. Un ejemplo de este patrón desminimizante va a ser pues la famosa parálisis del sábado por la noche, ¿no? Recordar que esto ocurre cuando existe algún, por ejemplo, personas que duermen y juntas, ¿no? Y se produce, digamos, un aplastamiento de la parte de la axila, ¿no? Ya sea por la cabeza de la pareja, ¿no? Sobre todo ahí se produce, ¿no? Y genera alteración del nervio radial, sobre todo. En otros casos que se puedan producir este patrón desminimizante, polineuropatías, sobre todo en Guillain-Barré, en la polineuropatía crónica desminimizante inflamatoria, CIDP, puede existir bloqueo de la conducción, o también en algunas polineuropatías hereditarias como Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Donde la velocidad de conducción se compromete, ¿no? Pero no hay bloqueo de la conducción. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de velocidad de conducción nerviosa. Ahora vamos a entrar de lleno a ver recién lo que vendría a ser pues la información de la electromiografía, ¿no? En sí. En sí la electromiografía lo que va a analizar, ¿ya? Se va a dar pues a través de una aguja, ¿ya? Esta aguja se va a introducir en grupos musculares y vamos a valorar, ¿qué cosa? La actividad espontánea en distintos periodos. ¿Qué vamos a valorar? Al momento que ingresamos la aguja se valora la inserción, se valora el componente de reposo del músculo y también la actividad voluntaria. Vamos a ir reconociendo pues algunos conceptos importantes, ¿no? Reconocer la actividad espontánea normal, eso es importante, ¿no? Todo lo anormal debemos de saber reconocerlo. Aquí es muy importante ver y escuchar, ¿no? Porque también cada una de las actividades tiene un, digamos, un sonido muy particular. Ver la distribución, ¿no? De esta actividad espontánea normal nos va a ayudar a saber dónde está la lesión. Por ejemplo, en radiculopatías, ¿no? Los potenciales van a estar netamente restringidos a un miotomo, o sea, a unos grupos musculares inervados, por ejemplo, por L5, por S1, por ejemplo.
Las descargas miotónicas también se ven en algunas miopatías, ¿no? Y también en la famosa parálisis periódica hipercalémica, ¿ya? El grado de actividad espontánea nos permite también saber la gravedad de la lesión, ¿no? El curso temporal de la lesión. Por ejemplo, en algunas radiculopatías, ¿no? Tienen que pasar varias semanas para que recién aparezcan estas fibrilaciones, ¿no? Características. Entonces, observemos la morfología de las ondas, ¿no? Hay que ver el tamaño, ¿no? Hay que ver la amplitud, hay que ver el tamaño, hay que ver la forma, el potencial, ¿no? La amplitud, la duración, el número de fases, como por ejemplo ahí lo pueden ver, ¿no? Hay una, dos, tres fases, ¿no? O polifásicas, como pueden ver aquí. Todo eso se tiene que ver. ¿Quiénes son los generadores de esta actividad? ¿No? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Todos los músculos necesitan pues la inervación de una motoneurona, ¿no? De grupos musculares, ¿no? Y la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué es lo que valoramos en la actividad de inserción? ¿No? Vemos que al momento de insertar la aguja, o sea, al momento de penetrar al músculo, pueden darse pues algunas ráfagas de despolarización, ¿no? De estas fibras musculares. Y se va a ir viendo pues en los cuadrantes. Generalmente, cuando son más duraderas la actividad de inserción, ahí podemos decir pues que hay algo patológico, ¿no? Pero mientras la actividad de inserción dure pues menos de 30 milisegundos, 300 milisegundos, perdón, se caracteriza como normal. Y eso es lo que se escucha, ¿no? Al momento que se inyecta, perdón, al momento que se introduce la aguja en el grupo muscular, se ven estas descargas, ¿no? Pero son solo de la inserción, porque aquí no estamos contrayendo el músculo, solo insertando la aguja. La actividad espontánea, ¿no? En general, toda actividad espontánea va a ser anormal, ¿ya? Salvo, pues, lo que ocurre a nivel de la unión neuromuscular. La placa terminal generalmente se encuentra cerca al vientre muscular y es donde generalmente se encuentra, pues, la electromiografía, así que tener cuidado. Por eso que podemos ver dos tipos de actividad espontánea, ¿no? Los ruidos y las ondas. El ruido de placa, como su nombre lo dice, ¿no? Se va a dar generalmente, pues, cuando se estimula esta unión neuromuscular. Generalmente son ondas negativas, monofásicas, pequeñas, ¿ya? Que aparecen, pues, en 20 a 40 Hz y el sonido son como conchas marinas, ¿no? Como cuando suenan las conchitas, ¿no? En el mar, ¿sí? Ese sonido tiene. Y se reconocen por eso, ¿no? Por la forma y se reconocen por el sonido. Más o menos, esta es la forma en la que se presenta el ruido de placa, ¿ya? Es muy distinto al potencial de placa terminal. Estos sí son picos, ¿no? De frecuencia un poco más rápida, hasta 50 Hz, y van junto con el ruido de placa. Son bifásicos, ¿ya? Generalmente, primero una desviación negativa, que es la introducción, pues, de la aguja, ¿ya? Y se escucha como un zumbido, generalmente. Por eso es importante diferenciarlo de los otros componentes, ¿no? De la fibrilación, por ejemplo. Entonces, la actividad espontánea normal, ¿ya? Normalmente cuando tú introduces la aguja en el músculo debe ser silencioso, ¿no? Fuera de la placa, ¿no? Ya sabes que en la placa sí vas a obtener ruido. Entonces, cualquier actividad espontánea fuera de esta zona que dure más de 3 segundos se caracteriza como anormal, ¿ya? ¿Y qué cosa vamos a obtener como respuesta espontánea anormal? Ahí están las fibrilaciones, ya tenemos las ondas positivas, tenemos las descargas de alta frecuencia y las descargas miotónicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, los potenciales de fibrilación son estas espigas que aparecen, ¿ven? Cómo aparecen de la nada, ¿sí? Ahora también se pueden ver descargas repetitivas, ¿no? De alta frecuencia, como las que ven aquí en la letra B. O también, pues, algunas descargas o potenciales de acción trifásicos, como lo ven aquí, ¿no? Tres fases en C. O también algunas polifásicas, ¿ya? Como aquí, por ejemplo, en D, ¿no? Polifásicas, más de tres fases, ¿ya? Los potenciales de fibrilación, ¿sí?
generalmente se dan pues a nivel extracelular y es el registro de una sola fibra muscular, ¿no? Quiere decir pues que la despolarización espontánea son las que indican que existe denervación y la denervación es activa. ¿Y cómo suena? Suena como si la lluvia cayera pues sobre un techo, ¿ya? Ese sonido tiene, clásico, de la fibrilación. O sea, tienes que ver la onda y escuchar el sonido. Y eso generalmente cuando ocurre, ocurre en neuropatías, radiculopatías, ¿no? En alteraciones de las neuronas motoras. Se puede ver en algunos trastornos musculares, sobre todo miopatías, distrofias, es donde más se encuentran estos patrones, ¿no? Pero más pues en las radiculopatías, en las neuropatías, ¿no? Tanto polineuropatías, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Y ahí están, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un trazado de electromiografía y las famosas potenciales de fibrilación que aparecen, ¿no? ¿Ven cómo aparecen esas onditas? Esos son los potenciales de fibrilación. También pueden aparecer ondas positivas, ¿no? Que casi tienen el mismo significado, solo que esto también indica pues enervación activa. El sonido es distinto, suena como pop, 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 ¿ya? Ese es el sonido que hacen. Y la amplitud, pues, es muy variable, ¿no? Pueden ser pequeñitas o pueden ser grandes, ¿sí? Y tener más o menos hasta durar, pues, unos 3 milivoltios, ¿no? Son más grandes, pero son positivas, ojo, ¿ya? Como por ejemplo estas, miren. Recuerden que las ondas hacia abajo son las positivas, ¿ya? Esas son las famosas ondas positivas. Trifásicas, como su nombre lo dice, ¿no? Tres fases, ¿no? Y esa es una famosa onda trifásica y luego vienen las polifásicas. Ahora, en electromiografía, cuando uno encuentra ondas agudas positivas o potenciales de fibrilación, lo que se va a catalogar es, pues, en la escala de 0 a 4. 0 indica que no existe ninguno de estas ondas. 1 son potenciales persistentes que duran más o menos 2 a 3 segundos. ¿No? El 2 más 2 quiere decir que ya es moderado, ¿no? En 3 o más áreas. El 3 ya es un potencial pues, que está en todas las áreas y el 4 prácticamente hay interferencia, o sea, ya interfiere con el trazado normal. Así, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿este cuál sería? De esos 3 grados, el 4 pues, ¿no? Porque miren, prácticamente ha tapado todo, ¿no? Las ondas aparecen en casi todo el trazado. Ahí también se pueden ver descargas repetitivas, ¿ya? Se ven pues en algunos trastornos también. Y esta es la famosa descarga miotónica. La descarga miotónica, ¿no? Se produce pues en alteraciones, ¿no? Por ejemplo, y el sonido típico es como cuando un avión se va a estrellar, ¿no? Así. ¿Ya? Es el sonido que se produce y se escucha así al momento que uno introduce la aguja y le dice al paciente pues que, realice pues una actividad, ¿no? O también al momento de introducir la aguja y ver la expresión, ¿no? En el músculo. Todo eso forma parte de la actividad espontánea anormal, ¿ya? Fibrilaciones, ondas positivas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, ya saben, en Guillain-Barré, ¿no? En hipocalcemia, plexopatías, ¿no? Podemos ocasionalmente también verla, pues, en otros síndromes, ¿no? Por ejemplo, en el 6DP, que es la polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, en radiculopatías, ¿no? El potencial de unidad motora ya es cuando se le dice al paciente que produzca, pues, una contracción, ¿no? Con esfuerzo. Y se ve de la siguiente manera, como ven ahí, ¿no? Como llena todo el trazado. Y ahí se ve el reclutamiento, ¿no? Generalmente vemos pues si hay un patrón interferencial, quiere decir que el músculo está normal, todo el trazado se llena. Un patrón intermedio ya está perdiendo unidades motoras, ¿no? Ya cuando el trazado es simple, quiere decir que el músculo atrófico se han perdido muchas unidades motoras. Y también el patrón interferencial con amplitud reducida es miopático, quiere decir que se ha perdido también. Miren, por ejemplo aquí, Esto, esta gráfica se ve cuando el paciente está normal, ¿no? Cuando se le dice que contraiga el músculo con la aguja introducida, se produce este reclutamiento. Si hablamos que hay pérdida de unidades motoras, miren aquí, ¿no? No está lleno, ¿no? Hay espacios, hay huecos.
por eso se dice que ha estado perdiendo unidades motoras. Cuando hay miopatía, ¿no? Compromiso, pues, de grupos musculares, ya se ve reducido, miren el tamaño, ¿no? Son pequeñitos, ¿sí? Y cuando hay un proceso de reinervación, o sea, cuando ya el músculo se ha enervado y se está produciendo la reinervación, se ven ondas más, digamos, prolongadas, ¿no? Son por lo mismo que se está reinervando el músculo, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos detallado lo más resaltante de este examen, ¿ya? Eh, También ahora vamos a ver algunos casitos, ¿ya? Para que puedan de alguna forma diferenciar estos patrones que hemos visto, ¿no? Vamos a empezar con uno que justo tengo por acá. Ahí está. A ver, analicemos y luego saquemos nosotros mismos nuestras conclusiones. Aquí se detalla, miren. Esta es la velocidad de conducción motora. Esta es la velocidad de conducción sensitiva. Y aquí está el resultado de la electromiografía, que es con aguja. Entonces, ¿qué cosa vamos a evaluar? Latencia, amplitud y velocidad. Primero empezamos con los motores. Miembros superiores, miembros inferiores. Los nervios evaluados, mediano, cubital, peroneo, tibial. Yo les dije hace rato que cuando hablamos de conducción motora, la latencia normal, vamos a empezar por la latencia, perdón. La latencia normal debe estar en menos de 3 puntos inferiores, y si es en miembros inferiores, en menos de 5.6. ¿Ya? Para decir que es normal. Aquí observamos las latencias normales, ¿no? Menos de 3.7. Observamos las latencias, ¿no? Menos de 5.6, ¿sí? Está en menos de 5.6, ¿no? Esta está un poquito elevada, pero la otra está prácticamente dentro del parámetro, ¿ya? Lo otro que hay que ver es la amplitud, ¿sí? La amplitud. En la amplitud, por ejemplo, si hablamos de los miembros superiores, la amplitud debe ser más de 3.5 milivoltios. Y si hablamos de miembros inferiores, debe ser más de 3.7 milivoltios. Y si se dan cuenta, miren, todas están bajas. Todas. Muy reducidas. Vamos al siguiente. Velocidad de conducción. La velocidad de conducción en miembros superiores debe ser más de 50 metros por segundo y está más de 50. La velocidad en miembros inferiores debe ser más de 40 y está más de 40. Por lo tanto, ¿qué cosa está alterada aquí? A ver, díganlo ustedes. ¿Está alterado? La amplitud. Y si está alterado la amplitud, probablemente, ¿qué cosa esté alterado? ¿Será un patrón axonal o un patrón desminimizante? Será un patrón axonal, ¿no? Porque se está afectando la amplitud. Si seguimos valorando el examen, también podemos valorar la parte sensitiva. Cuando valoramos la parte sensitiva, las latencias, por ejemplo, menos de 3.2, en los miembros inferiores menos de 3.8 y están en miembros superiores más de 20 microvoltios. Mira, y está bien bajito. Y en miembros inferiores más de 15 microvoltios, también está bajito.
Y las velocidades en sensitivo, en miembros superiores, más de 40 y en miembros inferiores, más de 30, y está normal. Si se dan cuenta, aquí prima, ¿qué cosa? Prima un componente axonal. Y si valoramos también, ¿ya? La electromiografía, como les decía, entonces en este caso, ¿no? Hay más un componente axonal, ¿ya? A ver, veamos el otro. En este casito, igual, valoremos a ver las latencias. Si vemos aquí, por ejemplo, las latencias, vamos a ver, por ejemplo, que a nivel de el tobillo, porque todo esto es en miembro inferior, las latencias distales están, ¿no? En menos de 5,6, ¿no? Que es lo que se espera, ¿ya? Y están en menos de 5,6. Y también valoramos, por ejemplo, ¿no? La amplitud. Veamos la amplitud. La amplitud debería estar en miembros inferiores, ¿no? En promedio, más de 3,7. Y vemos que hay una disminución de la amplitud, ¿no? Si se dan cuenta, acá está la amplitud, miren, está en menos de ese valor, ¿ya? Y también valoremos que aquí prácticamente están inexcitables, ¿no? Miren, ¿qué lado está inexcitable? El lado derecho, porque miren, no hay valor de velocidad de conducción. En el izquierdo sí hay. En el izquierdo prácticamente está normal, porque la velocidad de conducción motora debe ser más de 40 y está en 50 y algo. Entonces, vamos a ir sacando aquí algunas conclusiones que las lesiones que estamos evidenciando están a predominio de los miembros inferiores. Y si valoramos, por ejemplo, el sural, ¿no? También vemos que la amplitud, ¿no? Comparemos, a ver, latencias. La latencia del sural debe estar en menos de 3,8, está un poquito prolongada. La amplitud debe ser más de 15, ¿no? Y está, pues sí, la amplitud está normal. Y la velocidad de más de 30 está normal. Solo hay, por ejemplo, una afectación en lo que vendría a ser la latencia. Pero aquí, por ejemplo, en este paciente, también se ha valorado otros nervios, ¿no? Como el nervio mediano, el cual también tiene valores dentro de lo normal. Pero lo que llama la atención es que el nervio peroneo y tibial del lado derecho son prácticamente inexcitables, ¿ya? Prácticamente inexcitables. Y si seguimos viendo el examen y vemos aquí en la electromiografía, vemos, por ejemplo, que, bueno, no se ven las ondas, ¿ya? Pero se evidenció signos de reinervación, sobre todo en el tibial y en el gastrocnemio. ¿Ya? No se ve aquí la onda, pero sí se ve, acá está, te lo pone, ¿no? Polifásicas, ¿ya? Eso quiere decir que se está reinervando el nervio en ese lado, ¿no? Justo en el lado derecho donde no pudiste hallar la velocidad de conducción. ¿Y cuando se ve eso, por ejemplo, en lo más frecuente que se ve en la consulta, ¿no? Las famosas radiculopatías. Entonces, este paciente lo que ha tenido es una radiculopatía
que ya se denervó el nervio, pero se está reinervando, ¿no? Y justo en los lugares más frecuentes, que son L5 y S1. Y acá hay otro casito, ¿ya? Que también nos va a ayudar a interpretar un poquito esto, ¿no? Hemos visto también, nuevamente, acá tengo motor, sensitivo, tobillo, muñeca, ¿no? Ahí están los nervios, peroneo tibial, mediano, cubital. A ver, analicemos aquí. Quiero que observen, ¿no? Observen cómo están las velocidades, prácticamente las velocidades, tanto en peroneo tibial como en mediano cubital, están normales, ¿no? Aquí en la parte de la amplitud, cuando hablábamos de amplitud, les dije que en miembros superiores es más de 3.5 y en miembros inferiores más de 3.7, ¿no? Y está casi más de esos valores. Y las latencias deben ser menos de 3.7 en miembros superiores y menos, perdón, de 5.6 en miembros inferiores. Y están prácticamente casi en el límite, ¿no? Lo que me llama la atención es aquí, en las sensitivas. Si ustedes observan, aquí las sensitivas, sobre todo las que están aquí arriba, que no se notan mucho, aquí. Miren las velocidades. Miren las velocidades en el mediano, en el cubital. Están por el suelo, ¿no? ¿Cuánto debería estar? Más de 40 metros por segundo. Y miren cómo está. En menos de 40 metros por segundo. Teniendo las latencias, ¿no? Eh, y las amplitudes, sobre todo las amplitudes, casi normales, ¿ya? Casi normales. La velocidad disminuida, amplitudes casi normales y sobre todo las latencias, ¿ya? Que están también dentro de rangos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué predomina? Aquí está predominando una afectación sobre todo de la velocidad. Y se acuerdan que hablábamos que si en la electromiografía estaba más comprometido la velocidad, teniendo casi constante la amplitud y las latencias, probablemente el daño sea desminimizante, ¿no? Y eso es lo que tiene este paciente. Este paciente tiene una afectación sensitiva, más que todo, pero desminimizante. Este paciente tuvo un síndrome de Guillain-Barré, una variante de ello, Miller-Fisher, ¿no? Y eso es lo que tuvo este paciente, ¿no? Como diagnóstico. Pero si observan, hay una correlación, ¿no? Tanto en lo que encontramos en el examen físico como en lo que encontramos en la electromiografía. Como les digo, y les vuelvo a repetir, esto pues es una clase rápida, ¿no? Solo para que tengan algunos conceptos. Pero en realidad, pues la interpretación de electromiografía pues es más amplia, ¿no? Solo para que tengan más o menos el conocimiento, los patrones que se observan más frecuentes, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden activar su audio o en todo caso escribirlo a través del chat. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Agradezco nuevamente a usted, doctor, por la excelente ponencia el día de hoy. Esperamos tenerlo para una próxima oportunidad. Ya, chicos.